Chile, pues tenemos a las profesoras participantes y los estudiantes que nos están escuchando allá. Para nosotros es enorme, una enorme oportunidad, un enorme evento el que hemos organizado y estamos muy contentos de poder compartir no solo dos naciones, sino también dos universidades que nos estamos enlazando para tratar un tema tan importante como es el de neurodiversidad. Esta jornada académica que se ha organizado, nosotros la estamos celebrando en el marco de la Semana de Educación Especial y Rehabilitación en Costa Rica y por eso pues tenemos el agrado de presentarles a ustedes este tema en forma conjunta. Por Costa Rica nos va a estar acompañando la doctora Lady Meléndez, que va a hacer su presentación, y por Chile nos va a estar acompañando la profesora Andrea Sarmiento. Entonces vamos a darle la palabra a Andrea para que pueda iniciar con su presentación a partir de este momento. Para los participantes que quieran hacer algún tipo de consulta, pueden enviar sus preguntas por el chat y de esta forma las vamos a compartir entre todos. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la participación que estás dando a nuestra carrera de psicopedagogía y también muy contento de poder hacer este intercambio de experiencias a través de este medio tecnológico. Bueno, me presentaste, soy Andrea Sarmiento, psicopedagoga de profesión, también psicóloga, y trabajo acá en la carrera de psicopedagogía. El tema que escogimos hoy día es la importancia de las emociones en la gestión del aprendizaje, enmarcado sobre todo en esta jornada de neurodiversidad, ¿ya? Donde encontramos como un nuevo concepto, el de neurociencia, como una de las nuevas ciencias que se está incorporando gradual y paulatinamente. El próximo año, incluso acá en Chile, se celebra el año de la neurociencia acá, ¿ya? Dentro de las grandes metas que está poniendo la neurociencia hoy en día, es conocer no solamente la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, sino que se pone a disposición del aprendizaje, de la misma educación, con el fin de encontrar y poder aclarar cómo se llevan a cabo algunas funciones psiconeurológicas que son importantes para el aprendizaje. Sin embargo, también la neuroeducación nos habla de cómo nosotros también podemos encontrar que este cerebro emocional, el sistema límbico como tal, aporta en este aprendizaje significativo, ¿ya? Bueno, si bien la jornada se trata de neuroeducación, no está de más que partamos, ¿cierto?, viendo cómo esta nueva ciencia también se une a la psicología, a la sociología, a la medicina, en un intento, ¿por qué?, por mejorar y potenciar estos procesos de aprendizaje y de memoria en los estudiantes. Y no solamente en ellos, sino que también desde el enfoque del profesor, ¿ya? Esta disciplina, ¿cierto?, tiene como objetivo no solamente potenciar estas capacidades y habilidades y destrezas de nuestros alumnos, sino que también brindar un enfoque distinto que posibilite obtener mejores aprendizajes de calidad. Bueno, así como la neuroeducación tiene como objetivo comprender estos procesos cerebrales involucrados, como las funciones cerebrales superiores, complejas, como la memoria, la atención, el lenguaje, también vemos la necesidad de comprender y la importancia de este centro, ¿ya? Este sistema límbico, el centro de la afectividad, que, bueno, la neurociencia nos aporta desde la comprensión, desde estas estructuras que trabajan en conjunto, para comprender cómo esta emoción, de alguna manera, repercute directamente en el aprendizaje, ¿ya? Bueno, nuestro sistema límbico está compuesto por estas 4 grandes estructuras: el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala cerebral. También tenemos la hipófisis, que también es importante, y que vamos a ver cómo funciona. Nuestro tálamo, ¿cierto?, como una estructura también de procesamiento, de recepción de información sensorial, actúa como una transmisión de la información. Esta información es la que de alguna manera los estudiantes reciben a través de todos los órganos de los sentidos. Hoy en día, ¿cierto?, a través de también distintas modalidades de enseñanza, se permite que ellos se apropien, ¿ya? Por lo tanto, esta estructura recibe, transmite, manda hacia la corteza y también procesa, ¿ya?
En conjunto con esta estructura también encontramos este hipocampo, ¿ya? Que es el centro de la memoria, con alto contenido espacial, ¿ya? Y que también nos permite brindar otras funciones como la orientación espacial, ¿ya? El hipotálamo que también aporta al cuerpo en hacer que éste reaccione frente a distintas situaciones o eventos, ¿ya? Y este es el encargado de activar la hipófisis, que es esta glándula pituitaria, que nos hace de alguna manera también ponernos en alerta, ¿ya? En alerta, gatillando una emoción, ¿ya? También este hipotálamo controla la temperatura corporal y el ritmo cardíaco, por lo tanto es una estructura importantísima y que si bien actúa en conjunto con todas estas otras que mencioné anteriormente, es la que estaría haciendo que se gatillara una emoción, ¿ya? La amígdala tiene un papel importante en todo lo que es el aprendizaje y la expresión de emociones. Procesa específicamente la información en términos emocionales, ¿ya? Por lo tanto, esta estructura también no solamente actúa como un fijador, sino que también le da una connotación de una cognición y actitud a esta emoción, ¿ya? Por lo tanto, la neurociencia nos enseña hoy en día que este binomio emoción y cognición es indisoluble, ¿ya? Y que tiene esta base, ¿cierto?, anatómica y funcional que está ahí para que nosotros la podamos observar cómo, inclusive cómo funciona, ¿ya? Inclusive han habido investigaciones actualmente que dicen que hay aumentos en el tamaño del hipocampo de acuerdo al manejo que hay de la memoria, ¿ya? Por lo tanto, también nos aporta en el sentido de ver estas estructuras en su funcionamiento y también en los cambios que están teniendo, ¿ya? Bueno, volviendo a las emociones, este centro de la afectividad está encargado de esto. ¿Qué función tienen en sí las emociones en nosotros? ¿Ya? Primero, ¿cierto? Tienden a tener un componente cognitivo, por lo tanto la emoción también existe con un sentimiento, tiene un componente también que es conductual, lo podemos observar, y un componente orgánico que también da cuenta de esta activación de la hipófisis hacia, ¿cierto?, algunos órganos, la sudoración excesiva, la temperatura, los latidos cardíacos. Por lo tanto, esta emoción es la que de alguna manera nos protege, ¿ya? Pero también cumple otras funciones. Está la de la comunicación de las necesidades o intenciones o deseos, ¿ya? Promueve también la exploración al ambiente, ¿ya? Vemos que en las etapas iniciales del desarrollo del ser humano, el ambiente motiva, incentiva hacia el aprendizaje, hacia la exploración como tal. Por lo tanto, esta emoción también tiene que ver con esta motivación que se le brinda al niño en los primeros años, ¿ya? La movilización también frente a situaciones de emergencia, ¿ya? Y específicamente en lo que significa la sobrevivencia de este ser humano, ¿ya? Vemos que inicialmente las emociones cumplían un rol de supervivencia como tal, ¿ya? Las 6 emociones básicas de las que, ¿cierto?, hemos tenido cuenta y que incluso también tienen algunos derivados, que son la alegría, la sorpresa, aversión, tristeza, miedo, la ira, ¿ya? Cada una de estas tiene una función como tal, ¿ya? La tristeza, por ejemplo, nos ayuda a buscar ayuda, ¿ya? La ira, muchas veces como emoción gatillada, nos ayuda a buscar o resolver un conflicto, ¿ya? La aversión, como una de las emociones más básicas en el ser humano, nos hablaba inicialmente del asco, de la repugnancia que tenía el ser humano primitivo al probar algunos alimentos que hicieron que fuera seleccionando algunos que sí le posibilitaban vivir, ¿ya? Por lo tanto, estas emociones nos posibilitan adaptarnos socialmente y también la sobrevivencia, ¿ya? Bueno, ¿cómo estas emociones se van gatillando? ¿Ya? Se supone que nuestro tálamo, como decíamos, era el receptor de las emociones, ¿ya? El receptor, perdón, de toda la información sensorial, ¿ya? Esta información llega hasta la corteza, ¿cierto? Se producen algunos procesos cognitivos, como la atención, el tipo de atención, la memoria, ¿ya? Y también pasa por este sistema límbico, ¿ya? Este sistema límbico que comienza con este tálamo, con el hipotálamo, con el hipocampo, con la amígdala y finalmente con esta que activa, que es la hipófisis, ¿ya? Este cerebro emocional es el que le da un colorido o tinte a lo que uno, ¿cierto?, empieza a recibir, ¿ya? Desde este medio que nos llena de experiencias y que fijarnos bien, porque esta experiencia es la que hace que también tengamos esta apertura
Y después de esas áreas de asociación en donde estas redes neuronales se crean los abstractos o ideas. Por lo tanto, yo recibo de este medio externo, a través de mi sentido, proceso la información, le doy un tinte o un colorido emocional, y finalmente puedo crear una abstracción o un pensamiento. ¿Ya? Por lo tanto, volvemos a algo muy básico. Los seres humanos, ¿cierto? Somos racionales, pero también, ¿cierto? Tenemos un componente emocional que a veces es el que está siendo el principal, ¿ya? Tenemos también que saber que estas emociones tienen la posibilidad de desarrollarse a lo largo de toda la vida, son subjetivas, son aprendidas, y también, ¿cierto?, se expresan distintamente en las etapas del desarrollo, ¿ya? Bueno, se supone que podemos educarlas en nuestros niños, en los estudiantes, para lograr un mayor control y mejor ajuste social, ¿ya? Un enfoque racional es nuclear para aprender y memorizar, y desde luego para enseñar. Y nos lleva a entender lo que mejor se aprende es aquello que se hace. Se supone que tendría mayor fijación porque al entrar la información en nuestro cerebro, al procesarla, nuestro centro de la afectividad, nuestro sistema límbico, es el que teñiría esta información de una manera positiva o negativa. Sin embargo, las fijaciones pudiesen mantenerse también cuando son experiencias desagradables, ¿ya? Pudiendo fijarse experiencias traumáticas y que se podrían recordar y revivir muchas veces, ¿ya? Y ahora, ¿cómo relacionamos esta emoción con el aprendizaje? ¿Ya? Este aprendizaje lo vemos de acuerdo a distintos autores como una concepción de cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia. Por lo tanto, hablamos de cambios que se gatillan a partir de una experiencia externa, ¿ya? Una experiencia que bombardea, que está ahí, con la que el niño puede interactuar, ¿ya? Aprendizaje también es entendido por este otro autor, Ellis, como cambios duraderos en las asociaciones y representaciones mentales como resultado de esto. Por lo tanto, nuevamente, otro autor nos habla de estos cambios que se mantienen en el tiempo y que nos hablarían de que son ni más ni menos que resultados de estas experiencias que yo tengo con el entorno, ¿ya? Este aprendizaje es un proceso estable relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal, cognitivo y conductual, pero también dice aquí como resultado de su adaptación al entorno. Por lo tanto, esta adaptación al entorno también tendría una connotación o interemocional, ¿ya? Por lo tanto, el aprendizaje se puede observar a nivel neuronal, de acuerdo a los distintos circuitos que se pueden establecer entre las neuronas. También lo podemos ver a nivel conductual, ¿ya? Pero el tinte emocional es el que el ser humano, ¿cierto?, le da en forma individual a este nuevo aprendizaje o conocimiento que incorpora, ¿ya? Por lo tanto, dentro de las características que posee nuestro cerebro, ¿cierto?, es que está completamente preparado para aprender. Siempre va a tener esa facultad, desde antes de nacer, ¿ya? Esta calidad del aprendizaje va a depender en gran medida, ¿cierto?, ya en el medio escolar, del educador y de la experiencia en la que el niño se ve, ¿ya? El educador, ¿cierto?, no solamente va a saber con esta neuroeducación cómo comprender a este ser humano distinto a otro, sino que también va a poder entender las funciones cognitivas que se están desarrollando a través de distintas estrategias y metodologías. Va a poder entender también los estilos de aprendizaje que cada alumno puede tener, y de acuerdo a eso va a poder otorgarle mejores experiencias, ¿ya?, que sean de alguna manera significativas, ¿ya? Por lo tanto, nuestro cerebro tiene sistemas naturales de aprendizaje, ¿ya? Y ahí vemos que el emocional es uno de los que está también a la base del aprendizaje, ¿ya? Podemos también ver que esta neuroeducación va desde muy temprana edad, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos un concepto que recordar y retomar, que es la atención temprana, ¿ya? Donde esta atención temprana toma un concepto fundamental que nos da la neurociencia, que es este periodo más sensible, este periodo crítico, donde el ser humano puede, de alguna manera, mejorar su potencial de aprendizaje desde los 0 a los 3 años. Inclusive, la atención temprana lo vemos que hasta los 6 años de edad, ¿ya? Sin embargo, en la educación básica tenemos la posibilidad todavía de mejorar aún, porque existen procesos como la poda neuronal que posibilitan de alguna manera incorporar nuevos aprendizajes y, ¿cierto?, de alguna forma también renovar estas nuevas conexiones, ¿ya?
Por lo tanto, el desafío está en que este proceso de aprendizaje se desarrolla de distintas formas. Sin embargo, el fondo es el... ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles son los procesos cognitivos implicados en este proceso de aprender? ¿Ya? Tenemos que esta emoción se vuelve como una luz de alerta. ¿Ya? La emoción gatilla esta atención. Por lo tanto, también tenemos que ver que esta metodología que yo voy a emplear con mis alumnos tiene que ser, ¿cierto? Una alternativa que incentive la curiosidad, que sea desafiante, que movilice, ¿cierto? Ese componente cognitivo que está ahí, que usted no puede observar, pero está ahí, ¿ya? Por lo tanto, la curiosidad, de alguna manera, también haría que este alumno, ¿cierto?, estuviera más atento. Y ahí partimos con uno de los procesos principales, que es el de la atención, ¿ya? Sin embargo, hoy en día tenemos en nuestras salas de clase alumnos con ¿cierto?, con mucha diversidad, y dentro de ellos están los niños con a veces déficit de atención, síndrome de hiperactividad, ¿ya? Por lo tanto, también podemos ver que esta atención va a ser muy distinta y va a variar en cada uno de nosotros. Además, nuestra atención es selectiva. Por lo general, nosotros atendemos a lo que nos interesa, a nuestras motivaciones internas, ¿ya? De ahí la importancia de contemplar en este proceso de atención inicial, ¿cierto?, las motivaciones, las etapas de desarrollo que los niños tienen, y obviamente también el tipo de pensamiento que ellos están, ¿ya? La atención no se puede suscitar simplemente demandándola, ni la curiosidad tampoco. Hay que evocarla desde dentro del campo, ¿ya? Y de ahí está la magia del docente, donde tiene que tratar de hacer la especie como de mago, ¿ya? De tratar de sacar, de tratar de motivar a estos alumnos a interesarse inicialmente, ¿ya? La información, por lo tanto, si bien decíamos relacionándola con las estructuras, el tálamo recibía esta información sensorial, ¿ya? A través de nuestros sentidos, pero se tiene que conectar de alguna manera el sistema límbico para que en realidad yo capture la atención de los demás. Cuando yo doy algún signo que hace que el niño movilice de alguna forma esos recursos que tiene ahí, que están a la disposición de este profesor en ese momento, también puedo conquistar ese sistema límbico, ¿ya? Bueno, y se supone que además estos sentidos, que también son los que cuentan, estarían haciendo más presente el que el niño atienda, ¿ya? Tenemos la posibilidad hoy en día, a través de lo que es el diseño universal del aprendizaje, de presentar la información de distintas formas, incluso perceptivas, ¿ya? Y eso de alguna manera está atendiendo a esta neurodiversidad que tenemos en la sala de clases, ¿ya? Y que obviamente está siendo cada vez mucho más selectivo a los niños para atender, porque están compitiendo los profesores contra todos los medios tecnológicos que son mucho más llamativos y que hacen que los estudiantes muchas veces no presten la debida atención. ¿Ya? Esta capacidad de captar y centrar la atención debiese ser selectiva y debiese ser espontánea, ¿ya? ¿Y para qué? Para abrirnos a este proceso inicial de aprendizaje y una moderación. Por lo tanto, ingresa, ¿cierto?, a nuestro sistema nervioso, a nuestros bancos de memoria, información nueva, y yo ¿cierto?, la voy a, de alguna manera, mezclar con nuestra experiencia anterior. Ya nosotros en los desarrollos de las clases tenemos activación de conocimientos previos, que no es menor, porque hacemos que el alumno busque, que relacione lo que va a aprender con lo que él ya trae. Tomando en cuenta eso, ¿cierto?, vemos que este alumno es capaz de empezar a clasificar la información. Y ahí va viendo si en realidad esta le sirve o no le sirve, ¿ya? Por lo tanto, las estrategias que atenderían principalmente a esta necesidad de tener a este alumno totalmente interesado van desde la anticipación positiva, la novedad, la sorpresa, como estrategias metodológicas para iniciar y activar esta motivación, ¿ya? Esta motivación que nos daría el primer paso para un aprendizaje, ¿ya? Recordemos que los procesos cognitivos básicos simples tenemos aquí la sensación y la percepción. De alguna manera nosotros a través de nuestros sentidos captamos esta información, la percibimos, la sensación, y esta, ¿cierto?, pasaría a ser de alguna manera atendida de alguna de estas formas, ¿ya? Y
posteriormente, si esta atención y consultación se mantiene, si también tiene un tinte emocional que hace que pase de alguna manera a estar mucho más arraigada, estando en la memoria ya sea a corto plazo o a largo plazo. Y igual, obviamente, en este proceso de la atención y concentración para la memoria, tenemos que el alumno relacione con experiencias anteriores, por lo tanto, tendría un anclaje mayor ese aprendizaje, ¿ya? Viendo nuevamente esta forma inicial, que es la sensación que lleva también elementos básicos, tenemos esta estimulación de los receptores sensoriales. Como primera estrategia metodológica, tenemos que, de alguna manera, llamar la atención a través de los sentidos de este niño, ¿ya? A través de distintos medios, visuales, auditivos, táctiles, kinestésicos, auditivos, que de alguna manera den cuenta de que esta información sea procesada, ¿ya? De acuerdo a los distintos estilos de aprendizaje de los niños, vamos a ver que hay algunos medios que pueden ser mejor usados, mejor resultados. ¿Ya? La transmisión, por lo tanto, de estos impulsos nerviosos desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso sensorial, sistema nervioso central, haría, ¿cierto?, que esta información empezara a procesarse, ¿ya? Bueno, esta información, esto es detectada a través de nuestro órgano de los sentidos, tiene una transducción y posterior transmisión para ser finalmente procesada en nuestro sistema, ¿ya? Por lo tanto, la atención y percepción continúan, ¿ya?, a esta sensación. Tiene un doctorado en educación y ella va a ser la persona que va a exponer a continuación. Adelante, doña Ley. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Se escucha perfectamente. Muy buenas tardes a las colegas de Chile. Bueno, muy buenas noches allá será, me imagino ya a esta hora. Muy buenas noches y muy buenas tardes a los compañeros y colegas que se encuentran en Heredia, quienes están en sus casas y todas las personas que tuvieron a bien sentirse convocados por esta presentación de esta tarde. Es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco a Eugenia y a la Universidad Latina por su invitación. Yo quiero empezar contándoles que Eugenia me propone el concepto de neurodiversidad aquí como un núcleo conceptual para conversar o para introducir esta conversación, y yo hago esa relación con el concepto también de neuroeducación y agradezco desde ya a la profe Andrea allá en Chile porque con muchas de sus aclaraciones ya me permitió avanzar en lo que yo voy a presentarles en este momento. En lo que tiene que ver con el concepto propiamente de la neuroeducación, básicamente hay o surge el interés más importante que relaciona la educación con el tema de la neurociencia. Se dice en este momento desde muchos estudios, desde muchos científicos, pero también es algo que yo creo que a los educadores nadie nos lo tenía que decir, porque lo tenemos muy claramente planteado. En el caso de la neuroeducación, sí le hice, pero no funcionó. En el caso de la neuroeducación y ese interés cercano de los educadores por la neurociencia, la idea es cuánta luz podría darnos precisamente la neurociencia y los estudios en este campo para poder decirnos de qué manera aprenden mejor nuestros estudiantes y de qué manera entonces podemos nosotros enseñarles más efectivamente cualquiera que sea el tema que queramos utilizar en el proceso pedagógico. Pero aquí yo quiero utilizar las palabras de Jutta Fried y de Blakemore, quien lo dice muy claramente, y es una cita muy similar a la que Andrea también presenta al inicio.
y dice comprender los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje y la memoria, así como los efectos de la genética, el entorno, la emoción y la edad en el aprendizaje, podrían transformar las estrategias educativas y permitirnos idear programas que optimicen el aprendizaje de personas de todas las edades y con las más diversas necesidades. Entonces, yo creo que si un campo ha ganado con los avances de la neurociencia, ha sido precisamente el campo de la educación. Pero hay que también saber utilizar esos nuevos conocimientos que se ponen a nuestro alcance para poderlos traducir precisamente en ese periplo pedagógico que tenemos que organizar y tenemos que apuntar hacia una meta específica en el campo pedagógico. En relación con los descubrimientos de la neurociencia, pues estos se han desarrollado gracias a los avances de la neuroimaginería, que también la podemos encontrar como neuroimagería dentro de la bibliografía. Y hay muchos medios en este momento para poder estudiar el cerebro en tiempo normal y ese funcionamiento sin tener que alterar también la condición de normalidad de las funciones cotidianas que ejerce una persona. Dentro de esas tecnologías tenemos algunas que ya son un poco más tradicionales, como son la magnetoencefalografía, que por aquí les paso algunas imágenes, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o PET o TEP, como dependiendo si están las siglas en español o en inglés, que fue uno de los primeros que permitió ver el cerebro en funcionamiento con estímulos específicos para cada una de las áreas para poder identificar cuáles de esas áreas se activaban ante los distintos estímulos que eran provocados, en este caso, por la máquina. También tenemos la estimulación magnética transcraniana y finalmente tenemos la más campeona de todas, que es la que más información nos ha dado, que es la conocida como resonancia magnética funcional y que en este momento se llama resonancia magnética nuclear funcional, porque es la tecnología más moderna que nos permite ver el cerebro en funcionamiento, tomando millones de fotografías, por decirlo de alguna manera, de milésimos de área para poder tener una información muy, muy detallada de cómo funciona el cerebro ante cada tipo de estímulo. Esta tecnología ha permitido también a los neurocirujanos poder tener al paciente prácticamente despierto, funcionando, hablando, mientras ellos están haciendo una cirugía a cerebro abierto para poder identificar cuando están manipulando con sus herramientas o aditamentos de cirugía, si están en el área correcta o no durante estos procesos. Entonces, la información es impresionante y yo creo que cada día se aprende muchísimo más, casi que no acabamos de sorprendernos y de poder procesar toda la información que nos está dando la tecnología en neuroimaginería en relación con el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central en general. En el tema de neuroeducación, se empieza a hablar, no necesariamente con este concepto de neuroeducación, pero sí con el concepto de neurodidáctica, en el año 1988 con Preis Gerhardt, quien junto a Friedrich Gerhardt también en el año 2003 hacen sus primeras publicaciones acerca de este tema y se le suma Ralph Schumacher en el 2006. Entonces, como que la génesis del tema de la neuroeducación o neurodidáctica la identificamos en Alemania más o menos a finales de la década de los 90.
pero en realidad cuando más información tenemos y cuando más aplicaciones podríamos darle más efectivas a la educación es precisamente en la época que estamos viviendo. La neuroeducación no es todavía una disciplina como tal porque no es un cuerpo reglado de conocimientos, pero sí está teniendo cada vez mayor acogida y posiblemente en años futuros podamos decir que haya neuroeducadores como una especialidad claramente planteada en las diversas centros de formación, de educación superior o de especialidades. Por el momento, como dice Francisco Mora, el neurólogo español, él dice que por el momento es apenas un marco donde ir colocando los conocimientos que tenemos acerca del cerebro y de cómo el cerebro interactúa con el medio para relacionarlo con procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Entonces, Mora también define a la neuroeducación como que es la forma de tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro y potenciar de esta manera tanto el aprendizaje como la memoria en los estudiantes y también pues cómo mejorar los procesos de enseñanza que utilizamos los profesores. También hay otras diversas definiciones que nos podemos encontrar en la literatura, pero la verdad todas tienen más o menos esa misma relación que le reconocemos desde todas maneras, ya le reconocíamos los educadores desde hace mucho tiempo, que es cómo hacemos para tratar de ver mejor esa cámara que a veces nos parece una cámara negra de cómo aprenden los estudiantes para tratar de resolver una pedagogía más eficiente. Para Jensen también la neuroeducación es un espacio donde el maestro puede interrogarse y decidir acerca de aquello que suele hacer en el aula y que puede o no ser realmente compatible con el funcionamiento del cerebro. Que esto es uno de los descubrimientos más interesantes que estamos tratando de dilucidar y es poder discernir cuánto de aquellas teorías psicopedagógicas o cuánto de aquellas teorías de la educación podremos validar en este momento frente a lo que estamos aprendiendo en la neurociencia. ¿Cuánto podríamos dudar de algunas cosas que decían antes nuestros teóricos de la educación y que nosotros jurábamos a pie juntillas que estaban en absolutamente certeza y resulta que de pronto a la luz de lo que sabemos ahorita del funcionamiento del sistema nervioso no necesariamente tenían tanta razón y eso es sumamente interesante, pero todavía es más admirable ver cómo muchos de estos teóricos, sin tener el más mínimo conocimiento propiamente de la anatomía ni de la neurofisiología cerebral, podían emitir algunas teorías que en este momento son totalmente concordantes con lo que sucede en el cerebro. En el caso de la neurociencia relacionada con la neuroeducación, hay algo muy interesante y es que los neurocientíficos están convocando a los educadores para hacer una investigación conjunta de manera permanente donde nos realimentemos mutuamente porque tan importante es lo que nosotros podríamos hacer con el material que emite la investigación neurocientífica como el laboratorio que significa el espacio educativo para la neurociencia en cuanto a poder identificar si realmente tienen o no razón en lo que ellos están diciendo. No obstante, a lo largo de estos más o menos 20 años que hay ya de investigación en relación con la neurociencia y la neuroeducación, han surgido algunos inconvenientes en la relación de educadores y neurocientíficos. Alguna de estas inconvenientes es que los educadores se quejan de que ellos quieren también ser investigadores del mismo nivel y de la misma línea y no simplemente ser el laboratorio de los neurocientíficos o los asistentes del laboratorio de los neurocientíficos como en algún momento sucede. También otra de las dificultades que han surgido es que no es nada sencillo llevar
los materiales ni la tecnología que se utiliza para hacer estudios neurocientíficos al aula para poder estudiar desde un contexto natural qué es lo que está sucediendo con la educación y realmente cómo podemos utilizar algunas metodologías o algunas estrategias orientadas por la neurociencia para ver si realmente son o no tan efectivas ya en las formas de aprendizaje. Entonces, si bien podemos afirmar que algunas cosas nos sirven para, por ejemplo, hacer que los estudiantes pongan mejor atención o que hagan procesos más eficientes de resolución de problemas o de planificación de actividades y demás, es algo que no lo estamos haciendo con los electrodos conectados o con la persona metida en un tomógrafo ni nada por el estilo, como para poder identificar en el momento exacto en el que las cosas suceden. Entonces, esto es algo que posiblemente muy pronto se inventará la manera de hacerlo para que resolver el problema de espacio y metodología y tecnología que se tiene en este momento para poder decir que las cosas suceden realmente como deberían, de acuerdo con las hipótesis que se plantea la neurociencia para el terreno educativo o que nos planteamos los educadores en el terreno educativo, atendiendo lo que los neurocientíficos nos intentan enseñar. Por otro lado, otra de las quejas que tienen los neurocientíficos para con los educadores en estos procesos de investigación es la tendencia pragmatista del educador. Ellos dicen que apenas ellos indican que más o menos cómo funciona el cerebro de determinada manera, entonces que ya los maestros lo queremos aplicar así tal cual. Y que no hay, de pronto no funciona de manera tan simple, sino que esto debería tener otros procesos intermedios de experimentación y de reflexión. Pero yo creo que aquí los neurocientíficos tienen que tener conciencia de que la educación es una disciplina práctica. O sea, que simple y sencillamente toda la teoría que los educadores estudiamos es para llevarla a la práctica, y cuando estudiamos nuestra propia práctica es precisamente para construir teoría para que esta cada vez sea mejor. Entonces, definitivamente la educación es algo pragmático y los neurocientíficos tienen que llegar a algún acuerdo con los educadores en relación con esto. Porque si quieren que los educadores utilicemos realmente el conocimiento neurocientífico en el aula, entonces ellos tienen que intentar dar algo que realmente sea claramente aplicable en el aula y que realmente sea efectivo para que la teoría de la educación les devuelva una realimentación realmente eficiente para lo que ellos esperan. Entonces, bueno, pues espero que en el camino se vayan resolviendo este tipo de dificultades para que podamos trabajar de manera conjunta y aprendamos más como coinvestigadores y podamos apoyar muchísimo las distintas formas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, el segundo concepto del que les quiero hablar es precisamente el concepto por el cual me invitaron a participar en esta conferencia, y es el concepto de neurodiversidad. El concepto de neurodiversidad nace en el marco de lo que Mora llamaría la neurocultura, de acuerdo con su publicación del 2010, y que además él solicita que se maneje con mucha discreción también, porque de un momento a otro el concepto o ese prefijo de neuro empezamos también a aplicárselo a una serie de conceptos tratando de darle un sentido distinto relacionado con el procesamiento del sistema nervioso central en relación con el segundo o el concepto que se le apareja. En este caso, ¿cuál es el sentido de hablar del concepto de neurodiversidad? Entonces yo creo que el concepto, el sentido que tiene esto es intentar tener un argumento más contra las medidas normalizantes y en favor de la atención educativa a la diversidad
que tenemos y que ha sido pues la tendencia de la educación desde, sobre todo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, y que con mucha claridad los educadores sabemos que no es así como funciona, sino que definitivamente pues todos aprendemos de acuerdo con nuestras condiciones particulares de desarrollo, de acuerdo con nuestra trayectoria desarrollativa personal y ontológica. Al respecto, en relación con este tema de la neurodiversidad, nosotros podríamos encontrar una justificación muy clara en autores como Antonio Damasio y en las publicaciones que hace Antonio Damasio, el neurólogo portugués, junto a su esposa Hanna Damasio también, cuando ellos hablan de que como especie nosotros tenemos una base orgánica filogenética en común, que es precisamente toda esa composición del sistema nervioso central, de órganos, de neuronas, de células glía, de neuropéptidos, de una serie de componentes en general que son los que forman la estructura del sistema nervioso central que como especie compartimos. Pero la manera en que esta base elemental orgánica se desarrolla y hace que tengamos personalidades que nos identifican a cada quien y que nos hacen individuos a cada quien o un sujeto con un yo claramente establecido, es precisamente la manera en que esa condición o esa estructura o ese sustrato base empieza a interactuar desde el momento de la concepción con el entorno, con las relaciones con otras personas y de acuerdo con los recursos que ese entorno tenga para enriquecer o de pronto hasta para deplorar la condición general de un sujeto. Y esto hace entonces una individualidad absoluta dentro de ese campo grande que es esta sociedad y en la que se ha tratado de que todos seamos iguales y de que todos seamos, entre comillas, normales. Lo que quiere decir entonces, Damasio, es que precisamente no existe tal normalidad desde el fundamento neurocientífico. O sea que desde el fundamento neurológico es claramente probable que todos seamos diferentes, aunque compartamos como especie esta base orgánica común. Entonces, una de las hipótesis que establece Damasio ahí es que no es que somos normales, sino que nuestros cerebros aprendieron a funcionar como la norma lo establecía, porque esa era precisamente la demanda cultural. Pero que si observamos, que si hacemos atención a nuestra propia naturaleza, en realidad todos somos diferentes y las diferencias, por lo tanto, deberían tener igual valor ante todas las culturas. Ese es más o menos como el argumento de lo que se constituye en la neurodiversidad. Bien, ahora yo quisiera contarles más o menos en qué grandes temas se está concentrando en este momento la neurociencia en relación con aquellos intereses propiamente de la educación. En este momento podríamos decir que se agrupan los principales estudios en los procesos de atención y concentración, como el tema que Andrea acaba de tocar para nosotros, también los procesos de motivación para el aprendizaje. Uno de los temas más desarrollados y más importantes y que todos los educadores debemos aprender, ojalá y tratar de conocer en detalle, que es el tema de las funciones ejecutivas, como aquellas funciones del cerebro más desarrollado, las funciones que son las que nos permiten hacer elaboraciones de pensamiento más sofisticadas y a la vez elaboraciones ejecutivas en términos de acciones y de respuestas o de resolución de problemas más elaboradas y que precisamente podrían orientarnos de mejor manera en los procesos de aprendizaje en cualquier campo y sobre todo para desarrollar
mayores habilidades en aquellos niños o en aquellas personas con dificultades en el aprendizaje o con discapacidad intelectual, para quienes esto sería de gran valía. También hay estudios que relacionan las habilidades musicales con el pensamiento lógico-matemático, o bien habilidades musicales por un lado, pensamiento lógico-matemático por el otro. También está el estudio del sistema de memorias como algo muy interesante de cómo es que precisamente nuestro cerebro tiene distintas formas de memoria, cómo se interrelacionan entre sí, cuáles funcionan ante determinado tipo de estímulos o de demanda de almacenamiento y recuperación de información, etcétera, que también es un campo encantador. Luego también hay estudios muy interesantes en los procesos de lectoescritura, cómo hablamos de un cerebro lector experto o un cerebro lector Nobel, que no es aparentemente el mismo y que se utilizan distintos tipos de procesos lectoescritos dependiendo de la experiencia que tengamos enfrentándonos a la lectoescritura, y que por lo tanto los métodos tradicionales de lectoescritura o las estrategias más tradicionales de atender la dislexia, por ejemplo, deberían observar estos nuevos conocimientos, porque definitivamente nos llevan por terrenos insospechados en lo que conocemos tradicionalmente para el campo de la lectoescritura. También otro de los terrenos más interesantes es el tema del desarrollo neuroevolutivo en la primera infancia, y cuáles son las posibles alteraciones que pueden ocurrir en ese desarrollo neuroevolutivo, y también cómo podemos potenciar de la mejor manera esta etapa del desarrollo humano, que es precisamente la etapa clave del desarrollo del sistema nervioso central también, y es el que le permite ese bagaje, ese equipamiento fundamental para que la persona pueda desarrollarse hábilmente durante todo el proceso de vida, tanto en las demandas personales como en las demandas sociales y culturales que esa persona va a tener a lo largo de su vida. Uno de los, o dos, digamos, de los temas de más reciente incursión de la neurociencia y que está llamando la atención de muchísima gente, sobre todo porque podríamos decir que son como las nuevas discapacidades, o lo que se conoce también como la generación de necesidades educativas no tipificadas todavía en ninguno de los manuales de clasificación, que son la carga alostática que produce el estrés infantil ante determinadas circunstancias, y que está haciendo que nuestros niños se comporten de determinadas maneras en los centros educativos que no necesariamente responden a las formas más tradicionales que teníamos de atender las dificultades emocionales de los niños o las dificultades de autorregulación o de relación con otros en el espacio educativo. También, y se le apareja a este primer tema, es el de la distimia juvenil, que se le ha llamado así por parecer una especie de depresión juvenil, que en realidad tiene que ver con las formas en que nuestros jóvenes se sienten demandados en relación con lo que ellos tienen que cumplir desde una serie de aspectos, tanto formales como los que ellos también creen que deben cumplir para tener ciertas representaciones en los grupos de jóvenes, y además con una visión incierta de su propio futuro, donde hay una ansiedad permanente por no saber hacia dónde van, por no saber qué quieren ser, o si estudian determinada carrera, si esta carrera les va a permitir ser autónomos en un futuro cercano o no, si van a encontrar espacios de trabajo. En fin, hay una serie de presiones que caen sobre nuestros jóvenes, que los está llevando a niveles de depresión importantes, que van desde depresiones recurrentes y pánicos, y en el peor de los casos a un aumento muy importante que sucede en este momento en todos los países, que es el aumento del suicidio en jóvenes. Entonces, precisamente, pues, poder uno acercarse a todos estos temas es realmente apasionante,
y se está descubriendo todos los días cosas y nuevos caminos de acercarse a estos temas, que por cualquiera que uno se vaya realmente puede encontrar una aventura para toda la vida de cómo ir y encontrar cosas nuevas de acuerdo con los últimos hallazgos de la neurociencia. Entonces, podría haberles hablado de algunos de ellos en general, pero quise escoger precisamente alguno para ponerle un poquito más de énfasis, precisamente con alguno de estos que es donde se acerca las últimas preocupaciones de la neurociencia, y es a el tema del estrés infantil. En este caso, el estrés infantil está muy relacionado también con las condiciones de violencia en las que viven muchos de nuestros niños en América Latina y, pues, por supuesto, en Costa Rica, y sé que también en Chile sucede, donde sabemos que el principal estresor entre los niños es el abuso. Y niños que se mantienen en condiciones de abuso permanente o condiciones de violencia permanente empiezan a generar una serie de comportamientos en su vida y en la escuela que son comportamientos muy particulares y que, repito, no necesariamente obedecen a las estrategias de atención de los problemas de aprendizaje o demás que aplicábamos regularmente. El estrés infantil, en el caso de los contextos empobrecidos, donde no quiero decir con eso que solo en estos contextos se da el problema del estrés infantil, pero que desgraciadamente es donde hay mayor incidencia, se da este círculo de condiciones que los hace llegar hasta este punto de la carga alostática, que ahorita les explico neurológicamente cómo es que funciona. Comúnmente están expuestos a factores de violencia, abuso, indefensión, sobre responsabilidad. Vemos niños muy chiquitos haciéndose cargo de tareas muy complejas, sobre todo el cuidado de los hermanos menores. El fracaso escolar, que los niños lo asumen como un fracaso personal y no como algo fuera de su terreno de manejo. Y también la culpa que ellos asumen que ellos tienen por la misma condición que están viviendo. Son muchas veces incapaces de entender, pues, que es el medio el que los ha arrinconado a vivir en esa situación, y ellos de alguna manera creen que ellos son los culpables de su propia condición, cuando de pronto también, pues, puede que se les haya señalado por esta misma situación. ¿Cuál es el problema del estrés infantil sobre la condición propiamente del desarrollo neurológico de los niños? Aquí hemos seleccionado algunas citas de Jensen, de Vincent, de Mora, y por allá hay muchos otros autores que ustedes pueden ubicar, que puede hablar de cuáles son las consecuencias de este problema. Dice Vincent, los niveles de cortisol altos crónicamente provocan la muerte de células cerebrales del hipocampo, que es fundamental para explicar la formación de recuerdos. Si le pusimos atención a Andrea, entonces vamos a recordar que el cortisol es un péptido y que el hipocampo es el centro fundamental de la memoria o del procesamiento de los distintos sistemas de memoria del cerebro. Entonces, imagínense qué serio es que mueran células precisamente del terreno del hipocampo, que van a afectar cualquiera de las otras formas de memoria. El estrés agudo y crónico en los niños causa efectos mentales, físicos, de desarrollo cerebral y educativo devastadores, dice Jensen. En los niños que conviven con la amenaza y el castigo, su arquitectura cerebral cambia y correlaciona significativamente con conductas de ansiedad, impulsividad, atención pobre e hipermotilidad en la escuela. Hipermotilidad que a veces se confunde con hiperactividad, que no es lo mismo, porque tienen unas causas neurológicas distintas, y en el caso de la hipermotilidad muchas veces vemos a niños tratados inclusive con medicamentos propios para la hiperactividad y no funcionan, porque el origen
de su inquietud es neurológicamente otro y ahorita lo podemos ver. También dice, el estrés crónico hace que los alumnos sean más susceptibles a la enfermedad, principalmente de carácter infeccioso, dada la depresión del sistema inmunológico. ¿Y cómo sucede eso? Vamos a ver si lo podemos identificar aquí en este gráfico que les puse, donde vemos la cara aquí, la carita que tiene el cerebro, ahí viene la palabra amenaza. Esa palabra amenaza tiene flechitas que hace que entren por los distintos canales sensoriales eso que el niño percibe como una amenaza. ¿Y a dónde se va esa información? Según como Andrea nos explicó ahora también, se va a un órgano conocido o llamado el tálamo, que es precisamente el encargado de procesar la información neurosensorial y después distribuir esa información neurosensorial según aquellos órganos, ya sea del sistema nervioso central o no, para indicar qué es lo que procede a hacer con esa información que se está recibiendo. El tálamo entonces le envía una información al hipotálamo para decirle que tiene que activar algunos péptidos que son esos elementos también de componente, de algún componente también de orden neurológico, que activan lo que se llama la glándula pituitaria, y la glándula pituitaria genera lo que se llama un ACTH, y el ACTH activa la glándula suprarrenal, o sea que están por encima de los riñones, y ahí es donde se genera el cortisol y la adrenalina. ¿Para qué sirven el cortisol y la adrenalina? Bueno, el cortisol sirve para llamar la atención de ese centro del sistema límbico del que Andrea nos hablaba ahora también, que es la amígdala, donde conservamos recuerdos de orden emocional y también despierta células del hipocampo, que es ese centro de memoria importante en el cerebro, para que nos diga ante una situación de riesgo o peligro qué es lo que nosotros tenemos archivado en el cerebro en relación con qué es lo que debemos hacer para reaccionar ante esa situación de peligro. Entonces, en el caso de la adrenalina, lo que hace es que acelera nuestro sistema nervioso autónomo para que nos pongamos alerta por si hay que salir corriendo o por si hay que quitarse el tiro de precisamente aquella amenaza que viene sobre nosotros. Este es un sistema totalmente normal, que es el sistema alostático y es el que utilizamos todos cuando estamos en una situación de riesgo o peligro. Pero cuando el niño está enfrentado a esta situación de manera permanente, entonces ocurre lo que se llama la carga alostática. Y la carga alostática lo que hace es precisamente un desequilibrio y un desbalance de todo este sistema. Entonces, el exceso de cortisol en sangre provoca precisamente de lo que hablábamos anteriormente, que es esa muerte neuronal de la zona del hipocampo y también de la zona de la amígdala, provocando problemas importantes de memoria que no son los problemas típicos que vemos en niños con otro tipo de alteraciones. También provoca que los niños estén constantemente alterados, son niños ansiosos que se mueven constantemente, que están siempre mirando a un lado y al otro, por lo tanto no pueden poner atención ni concentrarse en los aprendizajes porque ellos están siempre juzgando todo el medio como una amenaza permanente. Entonces, esto lo hace la adrenalina sobre el sistema nervioso autónomo y es lo que identificamos como hipermotilidad. Entonces, tenemos un niño ansioso que se mueve permanentemente, que no puede poner atención, que tiene problemas de memoria serios y que por lo tanto, además, cuando nosotros utilizamos los sistemas más tradicionales de control de la disciplina
que son comúnmente castigos, entonces el niño además lee el castigo como una nueva amenaza y vuelve a entrar todo dentro del mismo ciclo patológico que lo que hace es darle mayores problemas. Igual si nosotros le entregamos malas calificaciones y si le entregamos regaños y si le entregamos boletas para que lleve a la familia, donde igual lo van a castigar, y entonces es un ciclo que no ayuda absolutamente a nadie y que cada vez causa más problemas en los niños con este tipo de dificultades. Después, aquí tenemos una referencia, una cita de Jensen muy interesante que precisamente describe este comportamiento. Dice: los alumnos que han tenido una exposición temprana y constante durante su infancia a la amenaza y a un alto estrés, particularmente los que han venido de familias violentas, son con frecuencia aquellos para quienes resulta más difícil captar la atención. Su visión y su voz cambian constantemente, explorando el aula en busca de predadores o presas potenciales. Sus receptores cerebrales se han adaptado a una conducta orientada a la supervivencia. Por lo tanto, hablar aquí en este caso de aprendizajes de mayor concentración o sofisticados está muy por encima de sus posibilidades. A esta situación se suma lo siguiente. Precisamente la noradrenalina funciona como un inhibidor de la serotonina, que es un neurotransmisor del que también Andrea ahora nos hablaba. ¿Y cuál es una de las funciones de la serotonina, además de intervenir en los procesos de atención? Es que lleva la condición emocional del sistema límbico, o sea, del sistema más primitivo e irracional, lo lleva hacia la parte prefrontal del cerebro, que es donde se supone reside la conciencia, que es donde se supone reside la razón, aquella que nos permite tomar decisiones sobre lo que emocionalmente estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, si estamos muy enojados con alguien y queremos hacerle daño a esa persona porque estoy muy molesto con él, pero entonces yo digo, no, ¿cómo le voy a hacer daño a esta persona? Eso no está bien, eso pues sería de alguna manera hacerme daño a mí mismo, porque eso traería consecuencias serias, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, por mucha que sea la furia, me inhibo de hacerle daño a la otra persona. En cambio, cuando yo tengo alteraciones muy importantes de noradrenalina y está cargado mi cuerpo de estas formas de sustancia, entonces hay inhibidores importantes de la serotonina, entonces hay inhibidores de la conciencia y la persona tiende a actuar más violentamente y más agresivamente y no le importan las consecuencias, entonces los castigos no funcionan porque él no lleva a conciencia o a razón lo que le puede pasar si hace determinado tipo de comportamiento. Entonces, no es precisamente con el castigo como lo vamos a lograr. Entonces, comúnmente, sobre todo los niños que viven en condiciones de violencia, viven alrededor de lo que llamamos las emociones primarias, que son aquellas con las que todos nacemos, con las que todos convivimos en primera instancia, como el miedo, la aversión, el apego primario, etc. Las otras emociones, las emociones más complejas, son aprendidas del medio, son aprendidas en los centros escolares, son aprendidas en las distintas circunstancias en las que nosotros vivimos, que son el afecto, el altruismo, la solidaridad, la humildad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos identificar el rango emocional de una persona desde el comportamiento más agresivo o desde el comportamiento que se lleva desde las emociones primarias hacia el comportamiento más adaptado, o sea, el comportamiento que emocionalmente va más relacionado con las emociones secundarias o aprendidas. Cuando los niños viven en ambientes violentos, donde toda la familia o todos sus cercanos se relacionan o tienden a resolver los problemas agresivamente, donde todos tienen un rango emocional que se mueve en el nivel primario, pues eso es lo que el niño, ese es el bagaje emocional que ese niño tiene, ese es su rango emocional. Y si encima tiene ese otro tipo de dificultades desde el punto de vista ya de propiamente neurológico, entonces posiblemente vamos a tener niños
que vienen de ambientes violentos, que a su vez ellos son violentos, pero no necesariamente porque esto es lo que han aprendido o porque esto es lo único que han visto, sino porque además hay una alteración de su estructura neurológica que los lleva a comportarse de esa manera. Y por lo tanto, nuestro trabajo desde las aulas, nuestro trabajo desde el control emocional de estos niños tiene que ser también desde la enseñanza, desde la educación emocional, desde cómo conocerse a sí mismos, desde los procesos de autorregulación, de control inhibitorio, para que esos niños puedan en algún momento ser conscientes de la situación que ellos viven y de la situación que hace vivir al resto también, porque un niño en estas condiciones altera, por supuesto, la estabilidad y la condición general de todo el espacio educativo, de su familia, son niños que no tienen amigos, porque por supuesto ninguno quiere arriesgarse a estar cerca de ellos y demás. Entonces, es un problema que además de entenderlo mejor ahora a través de la neurociencia, resulta que está teniendo mayores incidencias en el último siglo, posiblemente por las distintas formas de vida y de comportamiento, por el incremento de los niveles de pobreza en muchos espacios y demás, que precisamente es un reto muy duro para los educadores, cómo enfrentamos los distintos tipos de situaciones, y ojalá que, como en este caso, que la neurociencia nos da luces para atender, pues también nos dé luces de cómo encontrar respuestas para esa atención. Por el momento, yo recomiendo que una de las respuestas más efectivas y más claras para poder resolver este y muchos otros problemas es precisamente poder encontrar el poder que tiene la escuela inclusiva para poder atender este tipo de problemáticas y para poder aprovechar todo el conocimiento de la neurociencia en función de los estudiantes. A la incursión precisamente entonces de los aprendizajes de la neurociencia dentro del espacio educativo, les estamos hablando o le estamos llamando educación pertinente, que es una especie de educación o una forma de educación que incorpora los conocimientos generados desde la neurociencia a la pedagogía y ha hecho que se transformen muchas cosas, tanto lo que es la organización escolar, los horarios, las horas de recreo, qué se hace en las horas de recreo con los niños y de cómo aprovechar de mejor manera y a través de la educación emocional, de desarrollo de las funciones ejecutivas, de la hidratación permanente, de la buena nutrición y demás, y sobre todo también del aprendizaje colaborativo, el mejor desarrollo del cerebro en los niños y el mejor desarrollo de una educación eficiente que definitivamente favorece tanto, por supuesto, en primer lugar a los estudiantes y también pues a los profesores y a todo el ambiente escolar. Este era el mensaje que yo les traía. Muchas gracias. Le damos las gracias a doña Lady Meléndez por su gran participación, que ha sido bastante clara en su exposición. Y queremos en este momento también agradecerle nuevamente a Andrea Sarmiento en Chile, que nos acompañó al principio de este evento, y pedirles que a partir de este momento nos hagan llegar sus preguntas vía chat para podérselas remitir a las expositoras. Tal vez si Andrea quiere dirigir algunas palabras antes del espacio de preguntas. Bueno, junto con saludar a la profesora que recién expuso, y que en realidad ni que no nos pusimos nunca de acuerdo, pero en realidad los temas en realidad tienen varios puntos en común. Bueno, decir que este enfoque de neuroeducación es un desafío actualmente y que en realidad ya en las aulas se debe estar incorporando como tal. En la formación de pregrado ya existe la atención a la diversidad. Por lo tanto, también ya hemos visto que el concepto de neurodiversidad paulatinamente también se está incorporando. Ok, Andrea, muchísimas gracias. Le voy a solicitar a todos los participantes que quieran hacer sus preguntas que me las hagan llegar
a través del chat para podérselas pasar a las expositoras y que de esta manera puedan responderlas. Doña Lady, ¿algo que usted quiera decir, agregar a esta participación? Sí, yo creo que un llamado muy importante es precisamente al terreno de la formación docente, de la formación en psicología y en psicopedagogía sobre todo, que cómo hacemos para ordenar el tema de la neurociencia en los distintos pensum, en los distintos planes de formación, donde es importantísimo que lo tengamos todos los profesores de lo que se llama pues educación de párvulos en algún lugar, o del jardín de infantes, o de preescolar en Costa Rica, que es fundamental. También en, por supuesto, la educación especial o educación diferencial allá en Chile, que es esencial que esto esté en todos los currículos, pero también que esté bien organizado dentro de ese currículum y que realmente se le saque todo el provecho que merece este tema. Por acá, de parte de los estudiantes y las personas que se encuentran en la sede de Heredia de la Universidad Latina, nos dan las gracias por la exposición de ambas profesoras y nos han dicho que han tenido mucha claridad de los temas expuestos. Entonces quiero transmitirles el agradecimiento a ambas de parte de la sede de Heredia y las personas que están por allá escuchando. Si hay alguna otra persona participante que está ahorita enlazada y que quiera exponernos a través del chat o levantar su mano para poder darle la palabra, agradeceríamos entonces su participación. Bueno, ¿allá en Chile quieren agregar algo más? Sí. ¿Sí? Allí, bueno, como bien decía Andrea, este conjunto ni tan bien coordinadas que hubiésemos estado, así que yo quiero dar las gracias personalmente ya a Erika, no sé si se ha conectado, mis saludos hacia ella, muchas gracias a la doctora Lady, a Maritza, que también nos comunicamos por algunos emails por ahí, y en particular a usted, pues Eugenia. Ay, pues encantada. Erika probablemente nos está escuchando en este momento en Heredia, ella está por allá con los estudiantes en Heredia también, ha sido una persona pues que ha estado al tanto de cada uno de los detalles de esta actividad y bueno, pues nos sentimos muy complacidas de trabajar en forma conjunta, queremos que sea una de muchas actividades más, ojalá que así sea. Erika, si estás por ahí. Sí, claro, ha sido una experiencia extraordinaria. Más fuerte, por favor, casi nos escuchan. El agradecimiento para doña Lady, para Laura, para Jimena, para todos los que hemos estado pendientes de esta actividad. Esperamos pronto volver a contactarnos con otra temática y mil gracias, y a todos los participantes también un agradecimiento porque vemos que tenemos varios estudiantes conectados. Entonces, muchas gracias a todos, realmente ha sido una experiencia extraordinaria. Bueno, y dado que no tenemos preguntas, lo cual nos refleja Yo quiero agradecer, si me permite, Eugenia. Claro, Acá, bueno, hemos encontrado ya este punto de comunicación entre psicopedagogía y la educación, como bien lo decía la doctora Lady, con niños ya de edad preescolar. Nos acompañan acá estudiantes que están por graduarse ya de profesores y van a trabajar ya en el sistema escolar chileno con niños de la primera infancia y un poquito mayores. Así que ellos están muy satisfechos acá. A mí me gustaría mostrarles allí que están nuestros estudiantes. Nos acompañan también profesores de matemática. Ellos sus especialidades son lenguaje y enseñanza de la matemática y han quedado muy conformes con esta exposición y nos ha clarificado algunos aspectos que nosotros pensábamos que era solamente parte de nuestra intuición y nos damos cuenta que hay un fundamento bastante interesante, teórico, que viene a aportarnos en nuestra formación pedagógica. Acá el profesor Neumarino, que él enseña la matemática, quiere hacer una consulta o un aporte. Neumarino. Claro, adelante. Y un saludo a todos los que están por allá escuchando también en Chile.
Ya, saludos afectuosos, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos consultas en realidad. Una que me lleva una gran sorpresa con esto de la amígdala, porque hasta hace poco acá es común decir que le saquen la amígdala porque solamente molestan y sirven para nada. Y ocurre que acá me lleva una gran sorpresa. Entonces, esa es una cuestión que voy a quedar por averiguar qué pasa con esto de la amígdala. Y el otro, el tema de la enseñanza de la matemática y la neurociencia, que parece tiene mucho que decir con respecto, por ejemplo, a cuáles serían las horas o los momentos más oportunos para decidir a enseñar matemática, y no como están los sistemas educativos que son rígidos y lo establecen que a cierta hora y como no hay otra opción. Entonces la neurociencia debiera apuntar hacia allá, pero ahí yo veo un problema grave, porque la escuela en nuestra sociedad son como órganos del Estado. Por lo tanto, van a imponer unas normas que la sociedad quiere que sea así, no de otra manera. Entonces, la neurociencia, en uno de los puntos que vi ahí, viene con una postura a romper esos esquemas, digamos. Entonces, esas son como mi observación o mis comentarios. Okay. ¿Alguna de las expositoras que nos quiera comentar al respecto? Sí, bueno, no sé si Andrea quiere, pero yo solo quisiera aclararle al profesor que las amígdalas que tenemos aquí como parte del sistema nasofaríngeo, que están ubicadas en la garganta, son parte de ese sistema y tienen una función muy distinta a las amígdalas de las que hemos conversado nosotros, que son una organela muy pequeñita que forma parte del sistema límbico, que es la parte más interna del cerebro, y que tiene una función muy importante, que es precisamente la de registrar la memoria traumática o emocional traumática del cerebro. Entonces, no tienen relación anatómicamente alguna, y entonces cuando les quieren sacar las amígdalas a los niños y esos chiquitos es porque les provoca muchas infecciones de garganta y de oído y demás. Se refiere a estas otras amígdalas que son precisamente las del sistema nasofaríngeo y no las del sistema límbico del cerebro. Muchas gracias, doña Lady, por su aclaración. Andrea, ¿querías aportar algo? Ajá. ¿Algún aporte más en Chile? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos agradecer, estamos muy contentos acá, especialmente por la posibilidad de integrarnos con Costa Rica. Esto es una oportunidad maravillosa que nos emociona porque abre muchas puertas, y además para nuestra universidad es una oportunidad hermosa de integrarnos entre dos carreras hermanas que estamos en la Escuela de Educación, que es la carrera de Pedagogía en Educación Básica y Psicopedagogía, y nos damos cuenta de la necesidad de que estos temas se vayan transversalizando, como nos decía la profesora Lady anteriormente, la necesidad de que nuestras mallas curriculares comiencen a incorporar las neurociencias. Nosotros actualmente hemos reajustado nuestros procesos formativos, nuestras mallas curriculares, todas las carreras de la Escuela de Educación, y uno de los temas que hemos ido incorporando con fuerza ha sido precisamente las neurociencias en la formación. Así que queremos ir varios pasos más allá. También estamos trabajando fuerte respecto de las temáticas relacionadas con la diversidad, con la inclusión educativa, la neurodiversidad, que sería el fundamento base para esto. Así que celebramos esta oportunidad de compartir con ustedes, les damos las gracias nuevamente y esperamos que esta ocasión se repita varias veces más. Hasta luego. Hasta luego. Realmente, gracias. De verdad que muy complacidos de esta actividad, y como todos decimos, ojalá que sea el principio de una serie de actividades. Muchas gracias por la participación a todas las personas que están enlazadas. Gracias a la Universidad de Viña del Mar. Desde acá de la Universidad Latina les mandamos un enorme saludo, y pues ojalá que sigamos en nuestras nuevas actividades y nuevos proyectos de aquí en adelante. Gracias. Gracias.